Hermanos, vamos a ir a la escritura en esta hora. Espero que sí me estén escuchando. ¿Sí se escucha? ¿Sí se alcanza a escuchar bien? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir a la escritura. Le voy a suplicar que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 18. Ya me lo terminamos el Evangelio de Juan. Tal vez usted ahora ya sabe cuántos capítulos tiene Juan. Estamos en el capítulo 18 y Juan solamente tiene 21 capítulos. Así que solamente nos faltan 4 capítulos más para terminar el Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando el discurso que el Señor dio a sus discípulos la última noche que Él estuvo con ellos, que estuvo cenando y después compartiendo con ellos en el aposento alto, en el lugar donde Él tomó e instituyó la cena del Señor. Y después de eso, después de orar, de tener el discurso con sus discípulos, oró por sus discípulos. Él intercedió por sus discípulos. Ese es capítulo 17 de Juan. Y ahora nos acercamos al capítulo 18, donde la historia sigue. La historia sigue. Cristo habló con sus discípulos. Cristo oró con sus discípulos. Y entonces la historia sigue. Recuerde, esa es la noche que el Señor es arrestado. Y básicamente eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leer capítulo 18 de Juan, verso del 1 hasta el verso 12. Vamos a leer hasta el verso 12. Vamos a estar viendo hasta el verso 12. Y vamos a ver el momento cuando Cristo es arrestado y el lugar donde es arrestado. Usted conoce, obviamente, muchos de los detalles. Ahora, vamos a ver algo con respecto al Evangelio de Juan. Si usted está familiarizado y obviamente estoy seguro de que sí es, con la historia del arresto y la crucifixión de Cristo, usted sabe que hay algunos detalles de lo que sucede durante este tiempo. Y lo interesante es que estos detalles no están en el Evangelio de Juan. Juan no los registra. ¿Y por qué digo esto, hermanos y hermanas? Porque nos da la razón o la respuesta de por qué en la palabra de Dios no tenemos solamente un libro que tenga la historia de Cristo, que contenga la historia de Cristo. De hecho, como usted sabe, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, tenemos cuatro libros que nos relatan la historia de Cristo. Tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio que estamos estudiando, que es el Evangelio de Juan. Y la razón es que los cuatro se complementan. Básicamente estamos hablando de cuatro diferentes testigos de lo que Cristo hizo y lo que sucedió en su vida y su ministerio. Y cuando leemos los cuatro, encontramos detalles que unos explican y otros no. Y los cuatro se complementan. Y eso es lo precioso de la palabra del Señor. Entonces, cuando estudiamos las historias de la Biblia, estudiamos las historias de la vida de Cristo en los cuatro diferentes evangelios, entonces añadimos los detalles. Son bloques o son piezas del mismo rompecabezas, si usted quiere ilustrarlo de esa manera. Así que cuando leamos en el capítulo 18 de Juan, vamos a notar que hay algunos detalles que no están aquí, algunos detalles y algunas cosas que simplemente Juan no menciona. Como les dije, quiero que noten algo con respecto a lo que nos dice esta historia. Lo primero que notamos aquí es que no se nos da el nombre del huerto, solamente se nos dice que era un huerto, pero sí se nos dice dónde estaba. Dice que estaba al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué es el torrente de Cedrón? Era una corriente de agua, no es un río, no es un arroyo,
es una corriente de agua que solamente llevaba agua durante tiempos de lluvia, cuando llovía bastante. Entonces por ese lugar es un valle y ahí corría el agua, era un torrente de agua. Un torrente de agua es simplemente agua que corre por cierto lugar y está bien delineado el lugar donde corre el agua, pero no lo hace todo el tiempo, solamente cuando acarrea el agua de lluvia desde el Monte de los Olivos. Entonces ahí del otro lado, en el Monte de los Olivos, estaba un huerto. Y aquí es donde nos ayudan los otros evangelios. ¿En qué manera? En que sabemos por los otros evangelios que este huerto se le llamaba el huerto de Getsemaní. Ahora, algo interesante que no nos dice el Evangelio de Juan, es básicamente el hecho de que Jesús pasa tiempo con sus discípulos ahí en Getsemaní. En otras palabras, llegan a Getsemaní y Cristo no es arrestado inmediatamente. Usted sabe que Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Antes de ser arrestado, él llega a Getsemaní, le pide a sus discípulos que oren con él y entonces él se aparta para orar. Regresa después de más o menos una hora. Sus discípulos estaban durmiendo. ¿Recuerda usted eso? Los amonesta. Y después de amonestarlos vuelve a orar y regresa. Y una vez más están durmiendo los discípulos. En vez de apoyar al Señor en oración, va otra vez Cristo a orar. Y nos dice la Escritura que cada vez que él iba, básicamente era su misma oración. Era la misma petición a su Padre. Y nos dice la Escritura que su alma estaba ansiosa. Era un momento muy difícil realmente para el Señor. Obviamente que era un momento difícil. En unas horas él iba a ser crucificado. La tercera vez que el Señor regresa con sus discípulos y los despierta por tercera vez, es cuando Judas llegó. Dice, vamos al verso 3. El verso 3, ya vimos verso 1, verso 2. Vamos a leer verso 3. Dice, entonces Judas, tomando la tropa romana, dice, y a varios de los guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Los otros evangelios mencionan palos y mencionan varias otras cosas. Era una turba, pero no era una turba desorganizada. Quiero que note que más que una turba desorganizada, realmente era un grupo diseñado para arrestar, para hacer un arresto oficial a un gran delincuente. ¿A qué me refiero, hermano? Son los guardias de los sacerdotes, pero no van solos. No te llevaron a la guardia romana, llevaban una tropa de soldados romanos. Realmente pareciera que iban a ir a arrestar al delincuente, al malhechor más feroz y más terrible que hubiera en el país. Literalmente es un grupo de personas listos a cualquier cosa para arrestar a aquella persona. Una verdadera exageración desde nuestro punto de vista. Tal vez pareciera que ellos estaban esperando algún tipo de resistencia de parte de las personas que estuvieran con Jesús, pero sobre todo es un método de intimidación. En otras palabras, viendo que era tan fuerte y tan grande y tan poderosa la tropa, el grupo que iba a arrestar a Jesús, ellos esperaban que fuera suficientemente fuerte para que a través de la intimidación pudieran acallar cualquier tipo de resistencia. Y sí va a haber resistencia. Recuerdes, el arresto del Señor Jesús no fue completamente pacífico, en el sentido de que sí, hubo alguien que resistió. Y ahorita lo vamos a ver un poco más
adelante. Así que tenemos a este grupo bien organizado para hacer un arresto, vamos a llamarlo así, un arresto oficial, pero en medio de la noche, separado de donde estaba la multitud. ¿Por qué razón? Porque Jesús todavía, a pesar de que hay mucha resistencia, hay mucho rechazo de parte de los líderes de los judíos, Jesucristo es extremadamente popular entre la gente. Y ahora Jesús está solo, hasta cierto punto solamente con sus discípulos más allegados, con los 12, bueno, con los 11, y es el momento desde el punto de vista de ellos perfecto para arrestarlo. Verso 4 dice, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Esta es la segunda vez que en todo el Evangelio de Juan usa este término, Jesús el Nazareno. Dice, y le respondieron, dice, a Jesús el Nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, fíjense qué interesante esto, retrocedieron y cayeron en tierra. El relato de los otros evangelistas, como hemos dicho, es bastante diferente. Pero ¿por qué razón Juan nos relata estos hechos de esta manera? ¿Por qué él no nos muestra a Jesús orando en el Getsemaní? ¿Cuál es el propósito de Juan? El propósito de Juan, hermanos, es mostrarnos lo que Cristo nos había dicho anteriormente en el capítulo 10 de Juan. Ahorita lo vamos a leer. El propósito de Juan es que quiere que nosotros entendamos de que en todo lo que pasó durante el arresto de Jesús, Jesús nunca estuvo fuera de control. Ahora, no estoy diciendo que el hecho de mostrar a Jesús en Getsemaní orando muestre ninguna cosa contraria. No, lo que me refiero es el énfasis que Juan hace. Juan quiere mostrarnos que Jesús estuvo completamente en control en el momento de su arresto. Y eso es sumamente importante para él. ¿Por qué razón? Vamos a leer Juan capítulo 10, verso 18. Fíjense lo que Cristo dijo. Nadie me la quita, hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Ven? Tengo autoridad para darla, hablando de su vida, dice, y tengo autoridad para tomarla de nuevo, hablando de su resurrección, muerte y resurrección, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo está diciendo, si yo voy a morir en la cruz del Calvario, básicamente, si va a haber un sacrificio, es porque yo voy a entregar mi vida. Por eso Juan nos presenta este cuadro precioso y nos relata a Cristo discutiendo en ninguna manera con sus captores, sino yendo hacia el frente. Es algo precioso. Juan nos dice que cuando los vio, él avanzó hacia el frente y les dijo, ¿a quién buscan? Y la respuesta del Señor Jesús es increíble. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el Señor Jesús, yo soy. Ahora vea el verso 6, volvamos al verso 6 y veamos este detalle, este milagro, esta cosa increíble que pasa cuando Cristo dice, yo soy. Dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, el yo soy que Cristo dice aquí es muy interesante. El griego, en el idioma griego, es ego eimi. Y es una frase tan fuerte y nos recuerda a el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que se manifestó a Moisés. ¿Recuerdas lo que pasó cuando Dios se manifiesta a Moisés? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y qué voy a decir que eres tú? Y el Señor le contesta, tú vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te ha enviado. Te ha enviado. Así que es algo precioso ver la conexión. Cristo cuando dice, yo soy aquellos hombres,
no es que se van hacia atrás y se sientan en la tierra. No es un acto voluntario, no, todo lo contrario, es un acto completamente involuntario. Hubo un poder, hubo algo poderosamente sublime que sucede que los hace caer al suelo. No, no sabemos qué fue, no sabemos qué es lo que sucedió exactamente, pero de una manera clara, Cristo les ha mostrado algo. Recuerda, Juan nos quiere demostrar que Cristo siempre estuvo en control. Y con este detalle de que ellos se van y se caen al suelo. Ahora imagínate los guardias romanos, los guardias del sumo sacerdote, todos aquellos hombres fuertes, armados, de repente con una palabra, Judas también, con una palabra de Cristo, cayeron al suelo. ¿Saben lo que Cristo les está mostrando? Les está mostrando que Él está en control. Ellos cayeron al suelo, pero si Cristo hubiera querido, ellos hubieran caído en una milésima de segundo al mismísimo infierno. Porque Cristo tiene todo poder. Y si no pasaba eso, es porque cada cosa que sucedió aquella noche y el día siguiente, y de hecho durante todo el ministerio de Cristo, cada cosa y la vida de Cristo, cada cosa que sucedió, el Señor estuvo en control. Las cosas pasaron porque Cristo las permitió. Así que en esas próximas horas, todo lo que iba a suceder, Cristo lo iba a permitir. Cada ofensa, cada bofetada, cada insulto, cada latigazo y cada uno de los clavos pasaron y sucedieron porque el Señor Jesucristo permitió que cada una de esas cosas sucediera. Verso 7 dice, Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Verso 8, respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Aunque no se menciona, bueno, vamos a seguir adelante, pero aunque no se menciona, hermanos, y este es otro de los detalles que nos mencionan los otros evangelios, posiblemente es en este momento donde tenemos el infame beso de parte de Judas. Los otros evangelios nos dicen que Judas lo identificó con un beso. Ahora Jesús ya se ha presentado a ellos y ahora Judas confirma que Cristo efectivamente es quien está diciendo que Él es. Y tal vez en este momento es cuando Judas, como nos dicen los otros evangelios, besa al maestro y lo identifica como Jesús. La manera más terrible, más vil de traicionar a alguien con un gesto de cariño, con un gesto de amistad. Lo que en aquella cultura se veía como un gesto de respeto y de cariño, Judas lo convierte en una señal de traición, Vamos al verso 10. Entonces Simón Pedro, aquí viene la resistencia. ¿Recuerdas que habíamos hablado de la resistencia? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Malco pierde la oreja derecha, pero interesantemente el Evangelio de Lucas nos da un detalle que Juan no nos da. El Evangelio de Lucas nos dice que después de que Malco pierde su oreja derecha, dice que el Señor sanó la oreja de aquel hombre y después reprende a Pedro.
Dice el verso 11, Pedro, que Cristo le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he yo de beberla? La palabra del Señor, nos dice, una vez más, en otro de los evangelios, que los discípulos, el Señor cuando estaba hablando con ellos, los discípulos habían respondido en un momento y decir, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor les dice a los discípulos, basta. Como diciendo, ¿de qué están hablando? Así que sabemos que ya en el aposento alto los discípulos, por lo menos había 2 espadas ahí. Y Pedro, aunque Cristo le dijo basta, Pedro de cualquier manera se lleva esta espada y hace esto. Ahora, vemos lo que Juan nos dice que Jesús le dijo a Pedro, pero el libro de Mateo, y quiero mostrárselos, nos dice algo más que Cristo le dice aquella noche a Pedro. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 52. Le dice Jesús a Pedro, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Note esto, es precioso. Dice, no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. Sigue leyendo. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido, note lo que dice Cristo, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces nos dice Mateo, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahora déjeme preguntarle algo, hermano, hermana. ¿Acaso Cristo necesitaba que Pedro lo defendiera? ¿Cristo necesitaba que Pedro lo defendiera? Recuerda, después de haber cenado, vemos que había los discípulos tenían 2 espadas. Cristo les dice, basta. Una señal bastante clara que Cristo no quería que ellos actuaran de ninguna manera con violencia. Mas sin embargo, Pedro se lleva aquella espada y Cristo le dice, lo acabamos de leer en Mateo, le dice a Pedro, ¿tú no crees que si yo en este momento lo pidiera a mi Padre, me mandaría 12 legiones de ángeles? Una vez más la pregunta, ¿usted piensa que Cristo necesitaba que Pedro lo defendiera? Ahora quiero que piense en un momento acerca de esto. ¿Y qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sido arrestado aquella noche? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera tenido éxito y hubiera detenido el arresto de Jesús? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera evitado en aquella noche la cruz? ¿Ve? Pedro estaba completamente fuera del lugar. Por eso Cristo le dice a Pedro, Pedro, mete la espada. ¿Por qué? Porque la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no voy a beber esta copa? ¿Acaso tú vas a evitar? ¿En verdad quieres evitar la cruz? Es que Pedro no entendía lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Qué tremenda historia, ¿no creen? Y después de todos estos sucesos, pasa lo siguiente, verso 12, y ahí es donde terminamos de leer. Dice el verso 12, entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Qué tremenda historia, el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Lo arrestaron y lo llevaron a enjuiciar
y en la mañana siguiente fue condenado a muerte y puesto y colgado en una cruz. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia que acabamos de leer? ¿Qué aprendemos acerca de Cristo? Déjeme decirle varias cosas rápidamente que aprendemos acerca de Jesús. Primero, y todas tienen que ver con su divinidad, con el hecho de que Jesús es Dios. Primero nos muestra que Cristo todo lo sabe. ¿Notó eso? Cristo todo lo sabe. Ahora, Cristo sabe quién lo va a traicionar. Cristo sabe que Judas lo va a ir a buscar en aquel lugar. Cristo está en Getsemaní y sabe perfectamente que Judas lo va a ir a buscar allí. Cristo sabe exactamente a qué horas y cuándo van a suceder todas estas cosas. Cristo sabe lo que va a suceder en la mañana. Nada de esto le está tomando por sorpresa a nuestro Señor, porque Él lo sabe todo. Segundo, en esta historia, Cristo muestra su poder. Cristo muestra su poder cuando sana la oreja de aquel hombre. Cristo muestra su poder cuando de una manera de gracia a uno de sus captores le da esa tremenda bendición. Y además Cristo muestra su poder cuando con su sola voz hace que toda aquella turba, aquel grupo de personas caiga al suelo solamente por sus palabras. Muestra su tremendo poder. Y de esa manera, como ve, Cristo nos está mostrando su divinidad. También Cristo nos está mostrando, ya dijimos, mostró que todo lo sabe, nos muestra su poder y también nos muestra su decisión, su firmeza en ir a la cruz del Calvario. Al ver esta parte de la historia, no podemos dudar en el arresto de Jesús que Cristo pudiera haber acabado con estos soldados en un instante, con un solo pensamiento. Pero Cristo sigue el plan divino. Cristo no está evitando la cruz. No, hermano. Cristo no está evitando la cruz. Cristo se está encaminando paso firme hacia la cruz del Calvario. Número 4. Cristo no solamente muestra una gran firmeza de ir a la cruz, sino Cristo, y esta es la razón de esa firmeza, Cristo nos muestra su gran amor, su gran amor. Muestra amor por sus discípulos. Cuando intercede por ellos delante de los captores y les dice, ya me tienen a mí, dejen irlos a ellos. Y no solamente eso, sino que se asegura realmente, porque Él tiene un plan para ellos. No solamente en ese momento, sino el resto de sus ministerios Él los cuida y está con ellos. La gloria sea para el Señor, porque Él tiene planes para ellos. Ellos van a impactar el mundo. Así que Él muestra su amor para sus discípulos, protegiéndolos aquella noche. Jesús muestra su amor por Malco, por aquel hombre que perdió su oreja. Te aseguro que la vida de Malco después de aquel día, la vida de Malco nunca fue igual. Es imposible. ¿Cómo seguir la vida de la misma manera después de lo que él ha recibido? Te aseguro que de alguna manera Malco entendió de que Dios tenía algo para su vida. Me encantaría saber qué pasó con Malco, el resto de su historia. No tenemos ese privilegio, pero te aseguro que la vida de Malco nunca fue igual después de haber recibido el toque de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente Cristo muestra amor por sus discípulos o por Malco, obviamente en esta historia Cristo muestra amor por nosotros, por su decisión de ir a la cruz. Capítulo 18, verso 12 nos dice que aquellos soldados lo ataron. Pero hermano, realmente lo que lo detuvo de no destruir a aquellos soldados no fueron esas ataduras, no fueron tal vez aquellas cadenas, fue su amor por nosotros, su amor por nosotros.
Y por último, hermano, por último, ¿qué nos muestra esta historia? Nos muestra algo y vamos a llamarlo de esta manera, nos muestra la trascendencia de Cristo. La trascendencia de Cristo. Ahora déjeme explicarle de qué estoy hablando cuando digo de la trascendencia de Cristo. Cristo es trascendente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Él es trascendente? Cristo está, hermanos, por encima de cualquier situación. Cristo está por encima de cualquier circunstancia y de cualquier tiempo. Lo que estaba pasando, hermano, en aquel momento, por más duro que fuere, no sujetaba a nuestro Señor. Nada de lo que estaba pasando en ese momento sujetaba a Cristo. Todo lo que Él estaba sufriendo y todo lo que Él estaba permitiendo era porque era su voluntad que así pasara. Porque Él es por encima de cualquier problema. Él es por encima de cualquier prueba y de cualquier circunstancia. ¿Y por qué razón? Porque Él es Dios. Porque nosotros estamos sujetos a muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos oxígeno en nuestros pulmones. Estamos sujetos a constantemente estar respirando, si no, no pudiéramos vivir físicamente hablando. El Señor es trascendente, el Señor está por encima de cualquier necesidad. Él no tiene ninguna necesidad. Así que Él es trascendente, por encima de cualquier situación, circunstancia o problema. El Señor está por encima de todo porque Él es el creador de todo. Él no es parte de la creación. Él es el creador. Él vive aparte e independientemente de su creación. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, dice el salmista, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar el cielo y la tierra? Él está por encima de este universo. Está por encima de todo lo que existe. Aquel momento de su arresto no es una muestra de debilidad, es una muestra de amor. Si Cristo fue a la cruz, lo hizo por nosotros. Entonces eso es lo que aprendemos en el arresto de Jesús. Aprendemos de su amor, aprendemos de su poder, aprendemos de su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Y aprendemos que Él es un Dios por encima de cualquier circunstancia. Así que, ¿qué implica para ti esto, hermano? Implica que el Señor está por encima de tus circunstancias, está por encima de tus pruebas y está por encima de tus dolores. No importa qué tan profundo sea el pozo donde yo me encuentre hoy, donde tú te encuentres hoy, el Señor está por encima de él. Él está por encima de nuestras circunstancias en toda su fuerza, en toda su majestad, listo para socorrernos. En el momento más difícil de su vida aquí en la tierra. Y aquí está, hermano, delante de nosotros. Este es el comienzo del momento más difícil en la vida de Cristo. El momento cuando iba a ir a la cruz. Un momento lleno de humillación, lleno de dolor. Y sí, hermano, un momento donde el Señor se sintió solo. Pero ¿sabes qué? Él está por encima de las circunstancias que Él tuvo que enfrentar. Y Él está por encima de tus circunstancias también. Así que no importa lo que estemos pasando. Tú puedes decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué preciosa historia, ¿no crees tú? Y qué preciosa confianza podemos tener de que el Señor está por encima de cualquier circunstancia. Sí, vamos a ver en los futuros estudios que vamos a tener los miércoles, vamos a ver el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero recuerda, todo esto pasó porque Él soberanamente, siguiendo la voluntad del Padre, lo permitió. ¿Por qué? Porque te ama a ti.
y me ama a mí. Así que la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de ver este precioso pasaje donde tu Hijo, Señor, estuvo dispuesto a que estas personas lo humillaran de esta manera y lo arrestaran y lo llevaran a un juicio injusto. Y Señor, gracias porque todo esto nos muestra tu grande amor. Señor, permítenos, Señor, vivir confiados de que aunque parezca que a veces que el mundo tiene control sobre las cosas, tú nunca pierdes el control. Y Padre, gracias, gracias Señor, por lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te suplico que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, que esta tarde nos ha acompañado en este estudio. Te doy muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra, por el honor tan grande que nos das de poder meditar en ella. A ti sea toda gloria y a ti todo el honor, Señor. Bendice, Señor, bendice a cada familia. Bendice cada familia. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Recuerde, tenemos culto presencial aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Los invito a todos ustedes a estar con nosotros. Si no puede estar con nosotros, le invitamos a que nos vea en línea y la gloria y la honra sea para el Señor. Así que vamos a seguir el domingo estudiando la vida de Abraham. Estamos aprendiendo a vivir en fe, estudiando la vida de Abraham. Así que le invitamos a estar con nosotros. Si usted no puede estar con nosotros a las 10 de la mañana, le animamos a que vea el servicio del domingo más tarde. Lo puede ver más tarde. Usted puede ver el servicio del domingo ahora mismo en línea. Dios me los bendiga. Es un gozo tremendo saludarles. Un abrazo bien grande a todos ustedes. Les amamos en el Señor. Hasta pronto. Los demás
Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor, tu novia dice vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús.